Muy buenas amiguetes virales, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Medieval Dynasty. Como verán, estamos en invierno. He estado juntando un poquito de material fuera de cámara, he estado haciendo la misión que nos pedía, creo que cazar 10 ciervos, un oso, 2 bisontes, y no me acuerdo si eran zorros o 3 lobos, me parece. Eh, Tenemos una nueva misión, como ven ahí en la parte de arriba, que tenemos como objetivo tener 1000 puntos de dinastía. Bueno, volviendo atrás, perdón. Con esa misión me dieron 500 puntos de dinastía. Por eso tenemos 782 ahora. Y ahora la misión es como objetivo tener 1000 puntos y construir 10 edificios. Tenemos 9. En el anterior video dejamos 8. Construí este, que es para dejar troncos, así sin más. Lo que pasa es que no debe ser un bug. Esto, a ver, lo voy a agarrar todo y lo voy a colocar. Cuando los colocamos los troncos se van apilando. Ahora, ahí están. Está chulo, está bien. Y estaba haciendo esto, que todavía no lo terminé. No me queda mucho. Me queda... Tengo que colocar 5 troncos más. Esto es igual que esto, de coser, pero de tier 2. Así que vamos a terminarlo y ya vamos a pasar a primavera. A ver, administración. Tenemos que pagar 545 pedazos de moneda de impuestos. Tenemos 631. A ver, necesito 5 tronquitos. Tenemos... Perfecto. Quedan 15. Lo estoy haciendo porque se ve... no sé si me va a dar otras cosas para poder construir aquí o es lo mismo nada más que mejorado. A ver. A mí me pinta que es igual, ¿eh? A mí me pinta que es igual. Aquí podemos hacer el novillo, aquí podemos guardar. Bueno, tenemos más capacidad de peso, tenemos 100 aquí. En el otro creo que tenía hasta 50. Sí, 50. Y ya tenemos suficientes plumas para hacer flechas. Así que a ver, acá tengo algo de cuero que ya no lo podía guardar justamente por el espacio. Ni plumas ni piel. Esto lo voy a... Vamos a dejar todo en el nuevo edificio. Este no sé si lo voy a demoler, ahora que lo estoy pensando. Uf, pesado.com. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a dejar la mitad. Sacar la antorcha que no veo un pepino. Dejamos todo el cuero, la piel y las plumas. Había hecho esta trampa. Trampa de aves. Me da aproximadamente 3 o 4 plumas cada vez que atrapa algo. Aparte de carne. ¿Me puedo mover con esto? Muy lento. Joder. Es mucha piel. Igual yo creo que este y uno más y ya está. El cuero. Los palos, no, hombre. Ahí. Ahora que lo estoy pensando, no sé si al romper esto, ese lugar, me va a volver atrás el tema de la misión. Espero que no. O dejarlo por si acaso. Hmm. Destruir.
Ojalá se pudiera construir tan rápido así con un solo golpe. Y con esto ya está, ¿no? Ah, sí, me vuelve para atrás. Tenemos 10. Bueno, sí, no vale la pena tener 2 de lo mismo. Así que no sé qué podría llegar a construir. Creo que podría llegar a construir la segunda casa. El tier 2, casa sencilla. Necesito 8 troncazos. Pero quizás la vaya a construir de este lado. De este lado del camino. Sí, ¿no? A ver, vamos a agarrar 8 troncazos. Ya está de noche. Vamos a poner los cimientos. Vamos a pasar de temporada. Y... a ver, tenemos 7, 8. Y vamos a... creo que ya voy a poder cosechar. Estuve plantando trigo. Y creo que algo de centeno. Sí, centeno. Así que a ver. Potenciar no. Construcción. Casa. Casa sencilla. A ver si me deja... por ahí me dejó. Por ahí me dejó. No me jodas. Ahora no me deja. Ahí. Pim. Perfecto. Construcción. Bueno, vamos a necesitar un huevo de troncos y palos. No sé si será distinta a la que tenemos. Parece más grande, eso sí. La parte de arriba pide troncos. Bueno, no pide... bueno, sí, 3 troncos. Todas las paredes pide 1, aunque sea. No me va a alcanzar. Con los troncos que tenemos, no me va a alcanzar. Bueno. Vamos a dormir, vamos a pasar de temporada. Vamos a pagar los impuestos. Como buen lacayo que somos. Vamos a dormir, vamos a cosechar y vamos a terminar eso. Y posiblemente podemos... está lloviendo. Misión paga impuestos, qué chistoso. A ver, ¿cuánto tenemos? ¡Muerto! 820. ¿Me estás jodiendo? 820. ¿Cómo 820? Hombre, ¿me estás timando? Ya como dejamos los troncos... ah, miren, empezaron a crecer los árboles. Sí, si dejamos los troncos parece que vuelven a crecer tranquilamente. Me estás jodiendo, hombre. Me estás jodiendo. ¿Cómo voy a pagar 800? Ni siquiera terminé de construir eso. ¿Será porque terminé de construir aquel de coser de tier 2 y debe valer mucho más? Hostia, a ver, tengo un par de hojas para vender. Estas creo que son como 200. Te dan 2 cada una, tenemos 200. 200. ¿Y esto? Esto ya está para cosechar. ¿Y el trigo? El trigo creo que en verano. Sí. Dios santo. Tengo... ¿cuánto dije? 600, 7, 8. ¿Y cuánto tengo que pagar? 820. 831. Vamos a poder pagar con lo justo. Con lo justo. Joder. Vaya timo. Vaya timo. Y menos mal que no terminé de construir esa casa, ¿eh? Porque si lo hubiera construido, ahí creo que... si no hubiera jodido de lo lindo. Qué bueno que recolectamos alguna de estas plantas que al final... yo creo que es la mejor manera de intercambio. De paso que vamos subiendo temas de recolección y supervivencia. Ahí hay más. Voy a agarrar un par más, por si acaso. ¡Qué timo!
800 y pico. Joder. Vamos. Igual de estas hojas tengo un poco más guardadas. No muchas. Pero en la parte del almacén de alimentos. A ver. ¿Dónde estás, viejo? Este no es. Ah, ya está. Y allá va. A la taberna. Joder, qué timo. Vení. Te vendo todo esto. 840 y pico. Perfecto. Y te... ¿Algo más? No, mire, adiós. Hablar. Sí, aquí tienes eso. Debería cubrir todo. Ahí te pagamos. Fin del diálogo. Perfecto. Nos quedamos secos que te cagas. Con 27 moneditas. Joder. Qué ladrón. Ok. Misiones. No pinta que haya ninguno que me dé misiones en este momento. Pero voy a tratar de hablar con mi bella dama. Siugmunta. Dios santo. 64 de afecto ya tenemos, ¿eh? Aprobación 65. No me acuerdo si a esta le gustaba la casa. Pues sí, perfecto. ¿Cómo ha estado últimamente? Lo del trabajo. ¿Le gusta lo del trabajo? Eso me gusta. Aprobación 75. No, nada más. Vamos a decirle algo a ella. Deberíamos salir a almorzar al río. Afecto, más 10. 74, perfecto, me gusta. ¿Sabes? Me gustas mucho. Afecto más 5, 79. Oye, ¿tienes un minuto? No, esto no. Mi señora, parece muy en forma. Parece fuerte como un jabalí. 79%. No quiero perder más tiempo sin ti. Cásate conmigo. Probabilidad 0. Pero bueno, ya tenemos 79 de afecto. No sé si lo tendríamos que llegar hasta 100. O decir que venga a nuestro poblado primero y después proponérselo. No lo sé. Pareces en forma fuerte como un jabalí. Afecto más 5. What the fuck. 84. Mi señora parece muy en forma, fuerte como un jabalí. Esto es lo mismo. Y esto lo de salir a almorzar, ¿cuánto me dio? 10. 94%. Bien, perfecto. Ya el siguiente día yo creo que ya vamos a llegar al 100%. Y seguramente le podemos proponer casamiento. Bueno, ahora vamos a volver a la comarca. Está aquí al lado. A nuestro poblado. Voy a cosechar ese pequeño centeno. Vamos a terminar de construir la casa de tier 2. Y vamos a dormir. Seguramente ya el otro día ya voy a poder tener desbloqueado lo de la chica. Y si no nos deja proponerle casamiento, por lo menos vamos a decir que venga a nuestro poblado. Por lo menos ya tenemos una casa más para que venga alguien a vivir. Así que nada, me voy a poner a talar, a juntar los materiales. Y cuando esté a puntito de construirla, nos vemos. Muy bien, gente. A ver, ya casi lo tengo. Falta un poco de paja y tronco, pero creo que ya tengo material suficiente. Me tuve que hacer otro martillo nuevo, esto de hierro, y un hacha más. El hacha, esta ya está a puntito de reventarse. Esta. Un 2% le queda. Creo que esto es lo último, ¿no? Casa sencilla terminada. Perfecto. Ah, acá pueden dormir más. ¿Esto cambia algo? No, no. Sigue siendo exactamente igual. Perfecto. Me gusta, me gusta.
Tiene mejor pinta que la sencillita que tengo yo. Que por cierto, tenemos algo de comida aquí. Carne. Una piedra. ¿Cómo estoy de peso? 34 kilos. Si cargo todo esto, ahí con lo justo. Esto tenemos que esperar a la estación. Ahora vamos a cosechar aquello que no es nada. Es minucia. A ver, voy a dejar esto acá. ¿Dónde estás? Carnecilla. Y nada más. Esto lo voy a dejar en los otros lugares. De paso voy a agarrar la guadaña. A ver. ¿Dónde estás? Ven aquí, pequeña. Lo voy a poner en el 1, así sin más. Vamos a recolectar. Creo que quedó algo. Centeno. Centeno. No quedó nada. Ahí agarro otro. Y acá hay otro. ¿Y esto puedo seguir? No, no. Pues no. Ahí quedó. Ya solamente queda abonar de nuevo y... Ok, a ver. ¿Puedo hacer algo con el centeno? Grano de centeno. Tenemos 10. Me da un grano de centeno. ¡Ay! Me da uno de paja. ¿Pero para qué? Joder, ¿para qué quiero paja? Vaya mal gasto de eso, ¿no? Bueno, me devuelve las semillas. Tengo 12. Mucho más de lo que tenía. Y 40. Igual, lamentablemente, creo que se puede plantar solamente en otoño. Tenemos un punto de habilidad en supervivencia que la verdad no sé en qué gastarlo. No sé si para que dure más el tema de la pérdida de alimento y el agua. Puede ser, ¿eh? Sí, voy a gastarlo ahí. Así sin más. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, iba a guardar todo esto. ¿Qué hora es, por cierto? Son las 2:30. Bueno, cerca de las 3 de la tarde. Todavía falta para que podamos descansar. Voy a dejar el cuero y las cosas aquí. Dejamos el cuero. Las plumas. Que por cierto, plumas ya tenemos 108. Voy a agarrar 50, creo que me pedía. Para hacerme las flechas. El tronco de madera, esto ya lo dejamos en otro lado. La paja no sé en dónde guardarla, por cierto. No sé si ahí en el mismo granero. Oh, mira, acá tenemos tronco. Ok, tronquitos. Es una pena que te deja poner un máximo de 20. Pero bueno, ahí están. Acá hay mucha capacidad, 300 kilos. Acá también seguramente hay que empezar a... Ah, mira, acá tenemos paja. Seguramente hay que empezar a guardar troncos aquí también. No, las plumas no. Ya no necesito esto. Ya estamos en primavera. Ok. Y herramientas, no sé. La guadaña y todo eso, no sé si hay que dejarlo aquí mismo también. En el granero. Aquí voy a dejar las semillas. Ahora que lo estoy pensando... Ahora en primavera creo que podía poner cebolla y lino, ¿no? Lo que pasa es que no tengo abono. Y no tengo nada de dinero. Porque soy un pobre. ¿Dónde está la...? Creo que la dejé por acá, la bolsa. Para ver en qué época... En esta época que podemos guardar. Que podemos cultivar. El 6. Ok, 6. Tenemos... Podemos plantar todo.
Menos centeno. Tendría que aprovechar y hacerme otro... Sí, otro campo. Tendría que aprovechar porque este ya lo tenemos cubierto todo. Y aquí lo tendría que abonar. No sé si hacerme otro campo. Lo que pasa es que me gustaría que sea bastante recto. Está muy en caída todo esto. En el peor lugar vine a construir. Y acá se ve un poquito más llano y creo que acá no lo voy a hacer porque voy a hacer más casas. Ok. Voy a hacerlo aquí mismo, a la salida. A ver. Otro. No. Construcción, agricultura, esto. Voy a hacerlo ahí. Ah, mira, lo pone cruzado. No me deja porque... No es por los troncos, debe ser por el camino. Aquí entonces. Please. Ahí. Ahora sí. Ahí vas. Bueno. Vamos a buscar la azada. Y voy a empezar a poner la tierra a punta si podemos plantar. Voy a dejar la guadaña que no me sirve de nada en este momento. La azada. Voy a dejar esta hacha que no me sirve de nada. El martillo en este momento no voy a construir, así que me está pesando. Y nada más. Vamos a colocar la azada. Este en el 2. Y nada, voy a poner a puntillo el campo. Hostia. Ahora que lo estoy pensando... No me sirve esto. Cierto que hubo una actualización que ahora solamente te deja plantar la primera vez. No la primera vez que creas el campo, sino la primera vez de que creas un campo. Te deja plantar semillas y todo lo que vos quieras. Pero después ya tenés que abonarlo sí o sí. Así que este campo no me sirve. Es más, me va a subir más el tema del impuesto. Bueno, en este momento no tengo impuesto. Ya tenemos 20 años. Qué putada. La verdad, qué putada. Y esto... No, tengo que abonarlo sí o sí, ¿no? Todo. Bueno, a ver. Cambio de planes. Voy a buscar... A ver cuántas cosas tengo de estas aquí guardadas. No creo que tenga mucho. 16. 46. Bah. Tenemos 185 zanahorias, guarda. No sé a cuánto te la comprarán, pero... Vallas tenemos 433. A ver, por más que me paguen... Es que no puedo llevar todo ese peso, ¿no? Por más que me paguen una moneda por cada valla, me da igual. Son 400 monedas. Y voy con lo justo de peso. Interesante. A ver, ¿cómo estamos de comida? Estoy refucked de comida y de agua. Esto... Voy a comer. 1, 2. Y este lo dejo. Es igual. Algo que pueda dejar que me está pesando. Bueno, estas lanzas y esas cosas las vamos a vender también. Voy a vender todas estas vallas que junté en el verano. 400 y pico de vallas. Joder. ¿Qué hora es? Son las 5. Está perfecto. Vamos a llegar bien a tiempo para poder vender. Llego al pueblo, vendemos esto.
compramos fertilizante y volvemos a plantar. Así podemos dormir y ya el día de mañana vamos a ver si tenemos suerte y podemos proponerle casamiento a la muchacha. Si no, bueno, le vamos a decir que venga al pueblo, a la pequeña comarca. Lo que pasa es que no sé qué casa se irá a tomar. Si la pequeña que construimos al principio o la más guapa que hicimos después. Eso no tengo idea. Muy bien, estamos llegando. A ver. Quiero hablar con el hombre que vende estiércol. Ya directamente le voy a vender todo a él. Mirá si me pagan 2 monedas por cada... Uf, me hago rico. Más rico. 800 y pico de monedas. A ver a cuánto me compran las vallas. Enséñame tus mercancías. Las vallas las compra a una. Es como estaba pensando yo. Bueno, pero no importa. Son 400 y pico de monedas. Y estiércol, la verdad, podríamos comprar 446. 46 con 460. La verdad no necesito mucho dinero en este momento, así que lo voy a comprar a tope. Ya me sirve para... Llevas demasiado peso. No me jodas. A ver, hombre, te voy a vender... No te vayas. Te voy a vender las lanzas. A ver si esto me ayuda a quitarme algo de peso. Y... nada más, no te puedo vender más nada. Nos vemos. Perfecto, ahí nos quitamos. Vaca. Puedes moverte. Gracias. Es que están entrando las vacas y no me dejan salir. ¡Déjame salir! Sal de acá, vaca. Ok, perfecto. Ya con vender las lanzas ya tenemos peso suficiente. Bueno, voy a volver. Voy a tirar un poco de estiércol. Vamos a plantar y nos vamos a dormir. Y a cruzar dedos de que mañana acepten nuestra propuesta de casamiento. No, bueno, vamos a morir solo forever alone. Ok, estamos terminando de... Ya aboné todo, estoy terminando de arar. Ya no se ve un pepino. Listo, sembraremos el día de mañana, vamos a descansar. Voy a tratar de dormir en la casa nueva. ¿Esta era la nueva? Sí, vamos a dormir aquí. A ver si lo toma como si fuera mi casa. Al descansar ahí, no lo sé, ¿eh? Quizás no. Bueno, a ver, voy a cosechar, perdón. Voy a plantar. Que por cierto, ¿qué tenemos para plantar? Todos dijimos, ¿no? Menos centeno, podemos plantar cualquier cosa. Semilla de lino. Cebolla. ¿Zanahoria también? Sí, aunque... Ah, cierto, zanahoria también podría haber plantado en invierno, no me di cuenta. Bueno. Lino. Para tener tallo y poder tener más hilo. Para luego coser ciertas prendas y demás que vayamos desbloqueando. Zanahoria. Tenemos bastante guardada. Cebollas no queda mucho. Así que voy a agarrar algo de cebolla. No. Voy a agarrar unas pocas. Yo creo que con 10 va a estar bien. Y el resto va a ser de lino. Vamos a agarrar 20. Es que no sé si me va a alcanzar. Y si alcanza algo más, bueno, ya que está, ponemos algo de cebolla. Las llevo por si acaso, solamente. Ok, no creo que haya, porque no es muy grande esto. Ok. ¿Dónde está? Cebollín, remolacha, cebolla. Voy a plantar toda la cebolla. Ah, mira, acá me quedó centeno. Seguramente el centeno lo podemos utilizar para algo más, aparte de tener solamente paja.
Quizá la podemos usar para, no sé, algún tipo de comida de animales o algo. Puede ser, ¿eh? No lo sé. Ok, adiós cebolla. Me queda una buena cantidad, pero no. Vamos a poner linaza. Que igual creo que me va a sobrar. Creo que me va a sobrar espacio, ¿eh? Creo. O capaz que no. Ok, el último. Alcanzó justo. No podemos poner zanahoria porque no hay más espacio, pero bueno. Porque semilla de linaza de lino tenemos un montón. Pero no tenemos... Esto lo dejo acá. Pero no tenemos... Semilla de zanahoria también. Tenemos un montón, pero tallos muy pocos. Muy, muy pocos. Así que bueno. Bueno, llegó el día. 8 de la mañana, primavera. La época donde nacen las flores, nace el amor. Hoy creo que llegó el día de que tenemos que proponerle casamiento a nuestra amada. A ver si no nos rechazan. Espero que no. Está guapo porque cada año, si dejamos estas ramas crecer, se hacen árboles. Ok, vamos para el pueblo. Ok, vamos llegando. Hay una pequeña niebla, un pequeño rocío. El rocío del amor que se siente en el aire. A ver, no tengo ni una moneda. A ver cómo estamos de... Oh, encima venimos un poco sucios. Bueno, pero... No creo que... ¿Dónde está? Sigmunda. Sigmunda, ese nombre. Que por cierto, ella es más grande que nosotros. Tiene 26 años. Nosotros tenemos 20 recién. Vamos a subirle un poquito más la aprobación. Me dediqué a la casa. Esto creo que le gustaba. Perfecto, más 5. Como ha estado últimamente, le da igual. ¿Algún consejo? Perfecto, 85 de aprobación. A ver, quiero decirte algo, bella dama, bajo esta lluvia. A ver, afecto si sube. Afecto, 100%. No quiero perder más el tiempo sin ti. Cásate conmigo, probabilidad 100%. Papu, hoy tenemos mujer. Hoy tenemos mujer. No vamos a quedar forever alone. Por fin. Cásate conmigo. Sí, me casaré contigo. Me has convertido en el hombre más feliz del mundo. Sí, heredero. El heredero asegura la supervivencia de su dinastía. Para tenerlo primero debes encontrar una esposa y luego decirle que estás listo para tener un hijo. 3 temporadas después, nace después de 3 años, nace el heredero. Lo cuida su madre durante los 2 primeros años, lo que significa que no puede realizar ningún otro trabajo. El heredero puede ser controlado cuando es más joven. Botón B corta, digamos, del teclado, pero tiene actividades limitadas. Ok, después podemos empezar a manejar nuestro pequeño. Vamos a casa, muchacha. Vamos. Sigmunda. Ese nombre. ¿No venís? ¿No venís, loca? Tengo trabajo para ti. Oye, ¿tienes un minuto? ¿Puedes ayudarme con algo, mi amor? A ver, ¿en qué me puede ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, querida? ¿What? Necesito repensar mis talentos. Puedes curar mis heridas. Creo que estamos listos para un niño. Sí, vamos a darle. Total, vamos a hacer nosotros dos al principio. No voy a tener problema de ni alimentación ni nada. Creo que estamos listos para tener un niño. Hoy nos casamos y hoy mismo vamos a tener un niño. Bueno, hoy mismo no, después de 3 temporadas. Siento lo mismo. Perfecto. ¿Y ahora? Puede curar mis heridas. Hablemos de otra cosa. Tengo trabajo para ti. Ok, la podemos mandar
a trabajar. Obvio, mi amor, esto no es gratis. Es buena en la caza y en la pesca. Casa pequeña. Lugar de trabajo. Asignar un lugar de trabajo. Tendremos que hacer arcos. No sé si flechas, seguramente que sí. Pero ya tenemos plumas suficientes para hacer. Para que vaya juntando impuestos, 10. ¿Podemos modificar el impuesto? Le vamos a cobrar impuesto a nuestra mujer. ¿En serio? Impuesto total 20. Personas, impuestos. Casa sencilla. O sea, ¿no va a vivir conmigo? ¿Cómo que no? Para. Yo quiero vivir en la casa. No en la sencilla. ¿Era la normal o la que hicimos luego? ¿Qué querés? Salí de acá. A ver, construcción, casa. Ah, casa sencilla, perfecto. Bueno, por lo menos ella sí está en la casa sencilla. Entonces sí, quizás teníamos que dormir para que vaya a ese lugar. Tengo trabajo para ti. ¿Cómo puedo asignarle? A ver, si la cliqueo a ella. Asignar lugar de trabajo. Nombre, Fasimir. Anímico, profesión. Fasimir, ¿quién es Fasimir? Nosotros, ¿no? Creo que sí. Ya ni me acuerdo el nombre del personaje. Casa pequeña, simple. Personas 2 de 3. No, estamos en la casa pequeña. Yo no quiero esa casa. ¿Cómo puedo asignar? A ver si puedo encontrar la forma. A ver, yo la cliqueo a ella. ¿Puedo abrir detalles? Sí, pero no hace nada esto. Entonces, casa pequeña, casa sencilla. Esta es la nueva casa. La selecciono. Asignar inquilino. Ella va a vivir en otra casa. Y le cobramos 20 monedas de impuestos. O sea, 20 monedas. Sí, seguramente podemos modificar este tema, pero no sé cómo. Es que no quiero que vivamos en la casa tan pequeña, que vivamos en la casa grande. Bueno, pero ya que está esto, granero, pabellón de casa. Asignar trabajador. Vamos a asignarla ahí. Impuesto, me paga 15 monedas. ¿O tengo que pagar yo 15 monedas por esto? Es muy buena en la casa. Así que vamos a asignarla ahí. Cazador o recolector. Cazador. ¿Y también le puedo dar un segundo trabajo? No. Ok. Bueno, vamos para allá. Vamos a tener que crear... Dios mío. Vamos a tener que... Ahí está yendo. Vamos a tener que crear un segundo arco. Vamos a tener que crear flechas. Ya tenemos mujer, por fin no vamos a morir. Vení, mi amor. Vas a laburar, negra. Mi negrita preciosa. Tenemos que crear flechas. Tenemos que crearle otro arco, me imagino. No sé cómo va a ir funcionando el tema de los NPC, cómo funcionan. Yo le asigné el lugar del pabellón de casa. Si no sé si va a salir todos los días a trabajar o de vez en cuando. ¿Dónde va a colocar el tema del alimento? No sé si lo va a guardar en la parte de alimentos o lo va a guardar en el mismo pabellón de casa. No tengo ni idea. Pero vamos a corroborarlo antes de terminar el video. Voy a ver la parte... Primero voy a beber agua. Segundo, voy a ver la parte del lugar donde guardamos comida. A ver cuánta carne tenemos ahí cruda. Así sé si guardo ahí. Por si no hay nada en el tema del pabellón de casa. Quizás tenemos que esperar 1 o 2 días. No lo sé. Carne, tenemos 60 en condición 100% y una que está al 50. 101. ¿No? 61, perdón. 101. 61 de carne.
¿Cómo podría hacer yo para... A ver si me da más plumitas. Perfecto. ¿Cómo podría hacer yo para ir a... para seleccionar como que sea esa casa, mi casa? A ver, entro directamente y listo. No pongo que haya nadie alquilando. Pero parece que tomó como esta nuestra casa, la primera que hice. Me gustaría tener esa más grande. Bueno, a ver, pabellón de casa, creo que era este. Sí. A ver, ¿cómo hago la flecha? Necesito 10 palos y 5 piedras. Sencillo. Además tenemos algo guardado aquí. 10 palos y 5 piedras y 50 plumas. A ver, palitos. Tenemos unos cuantos. A ver, 10. ¿Puedes subir uno más? Uno más. 1. 10. Y 5 piedras. Ahí estamos. Vamos a crear las flechas. Voy a dejar el arco. Yo creo que dejando los materiales aquí, en el baúl, los van a ya poder utilizar. Así que nada, voy a crear esto. 50 flechas. Después me crearé yo un arco para mí, pero ahora... Mira, hay 3 de carne. Ya hay 3... ¿Yo dejé la carne esta? A ver, la voy a quitar por si acaso. Voy a dejar el arco. ¿Y las flechas? ¿Dónde están? Aquí mismo. Y voy a dejar... qué sé yo. 30, ¿no? O 25. Mitad para cada uno. 25 y 25. Ahí tienes, querida. Había 3 de carne. No sé si lo dejé yo. O automáticamente ella ya trajo, pero no la veo por ningún lado. No tengo ni idea. Por cierto, ¿cómo era el arco? Ya que estaba ahí, me olvidé de hacérmelo. Necesito un tronco. Ah, y un hilo. Hilo. Y un troncazo. Que justamente tenemos aquí guardado. Genial. Uno solo dame. No tengo por casualidad. No. Tenemos que esperar 3 temporadas. No, acá no. ¿Dónde tengo el lugar para coser? Acá. Ok. Necesito uno, ¿no? Y no hacemos el arco. Perfecto. Creamos el arco, ya tenemos flechas, ya tenemos mujer. Es más, en teoría ya está embarazada, esperando. Y ya la estamos haciendo trabajar. Cazando, perfecto, buenísimo. A ver, tenemos el arco. El arco lo voy a poner, no sé, en el 4. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? Sin flechas. Tendría que colocar las flechas... Ah, ok. Ahí, equiparlas, ¿no? Y la podría recuperar. Voy a probarlo con la puerta nomás. Ah, sí, las podemos recuperar. Nice. Oh, qué guapo. Bueno, ya tenemos todo esto para tener más lino. Tenemos cebolla y estamos esperando ya la siguiente temporada para tener trigo. A ver si podemos tener pan. Y ahora que estoy pensando, administración... casa pequeña. Condición 72%. Van perdiendo condición las estructuras. Personas, impuestos 10. Personas, impuestos 20. A ver, aquí. Asignar inquilino. A la muchacha. Y a Fasimir. Ok. Y en esta casa a nadie. No hay nadie, ¿no? Ahí está. Ahora cambiamos de casa. Ahora nuestra casa es esta. Perfecto. Ahora es esta. Como estamos casados, nos toman los dos juntos. Fasimir nos llamamos. Me había olvidado el nombre.
Así mire, da 20. Estamos con una muchachota de 26 añitos, guarda. Guarda el piojo. Tenemos almacén de alimentos. Abrir detalles. ¿Qué dice? Podemos asignar un trabajador. El principal almacén de alimentos de pueblo. Ofrecible alimentos recolectados en el pabellón de caza. Caza y pesca, graneros y edificios para animales. Los habitantes necesitan este edificio para obtener comida. Bueno, ya lo tenemos. Tiene comida. Así que no pasa nada. No hay trabajadores. Almacén de recursos. El principal almacén de recursos del pueblo. Ofrecible los recursos recolectando en leñera, cobertizo de excavación, minas, pabellón de caza, granero. Necesita este edificio para obtener madera. O sea, tenemos que ahí colocar madera para que el estado, porque las personas tienen un estado de ánimo. Ven, por ejemplo, ahí está en 55% el anímico. No sé por qué. Se casó hoy, se embarazó hoy. Tiene que estar súper alegre. Mi Siukmunta. Pero bueno, está ahí medio como que acá nos van a ir mostrando el estado. Que si tienen frío necesitan leña, o si tienen hambre necesitan alimento y demás. Bueno, en este momento no necesita nada, por suerte. Leñera. Un edificio de trabajadores. Un edificio de trabajadores para la tala de árboles, para obtener troncos y palos. El rango de trabajo está limitado a 50 metros. Yo construí esa puta mierda aquí al lado. La tendría que haber construido por allá en el bosque. Y aquí los trabajadores van a ir asignándonos. Joder, van a ir guardando cosas aquí, ¿no? Joder. Bueno, ya está. No pasa nada. Y, a ver, algo más de administración. El workshop. Esto no entiendo. Un edificio de trabajadores para la fabricación de herramientas y armas de madera y piedra. También tiene una estación de trabajo para manualidades y un pequeño almacenamiento. Ferrería, costura. Y el tema del granero. Un edificio de trabajadores de el granero es para los trabajadores que van a trabajar el campo. Y podemos tener un montón de trabajadores. Trilla y molienda de harina. También tiene una estación de trabajo para la elaboración de bolsas de grano, semillas, estiércol y alimentos. Un piso de trilla, un molino y un pequeño almacén. Ok, esto es para el tema de los que van a trabajar el campo. La leñera para tener leña. Pero los tenemos que colocar cerca del bosque porque hay un rango de 50 metros. Almacén de recursos es ahí donde tenemos que colocar la madera porque necesitan madera para no pasar frío. Y ahora que estoy pensando, acá hay leña, tronco de leña. Necesito un tronco para tener leña. No sé si en el tengo que colocar leña en vez de palos y troncos. Quizás deba colocar leña ahí en el lugar de recursos. En el almacén Y el campo. Acá nos muestra el campo y el tema de cultivo. Podemos ver detalles y podemos... Ya si tenemos empleados podemos seleccionar y decir, bueno, aquí plántame esto, o sacar esto. Tenemos plantado el 5x6, que es el que está atrás de nuestra primer casa. Y 4x20, que es el otro donde está el trigo. Y este es el nuevo que hice, un 6x9. Que de momento lo voy a dejar. No vamos a plantar nada por ahora, pero en el momento lo vamos a dejar. Y este sería el tema de animales, que no tenemos nada todavía de eso. Sigmunta. Tenemos mujer, gente, tenemos mujer, por fin. Me casé. Y ya la embaracé. Y ni siquiera me enteré. Ok, a ver. Voy a dejar esto. Voy a dejar de ser el loco del barrio. Aunque soy el único, ¿no? Tenemos ya arco, tenemos flechas. Tenemos una nueva casa. Me pregunto yo si coloco acá comida. Si yo coloco comida ahí, ¿nuestra mujer va a sacar de ahí? ¿O sí va a sacar del almacén de alimentos? Me pregunto eso. Quería ver esto porque me llamó muchísimo la...
Joder, sí, sí. Otra vez 3 de carne. Constantemente está trayendo carne, o sea, 6. Ya va 6 en todo el día. No la vamos viendo, pero parece que sí lo hace. ¡Qué guapo! ¡Qué bueno! Entonces yo creo que voy a traer otro para la leña. Vamos a hacer una leñera por allá. Y voy a dejar uno que vaya juntando leña. El tema es que yo no sé si ellos me pagan impuestos a mí. Ese es el tema. Y habría que tener... Yo creo que habría que tener 2 más. Lo que pasa es que ¿cuántas casas puedo crear en este momento? Podemos crear 6 edificios más. Yo creo que voy a poner una mina allá donde está cerca de las piedras, donde encontramos hierros y todo. Voy a colocar una mina ahí. Voy a colocar una leñera. Vamos a crear 3 casas. Voy a traer uno que mine, uno que tale, que tengan buenas estadísticas en eso, ¿no? Y creo que uno más para los campos, que vaya trabajando el campo. Y nosotros ya nos quedamos todo pancho. Lo que pasa es que no sé si va a ser suficiente para el tema de la alimentación. Lo que tenemos de campo. Para nosotros sí, pero no sé cuánto comerán los NPC. No sé si necesitan comidas elaboradas o solamente colocando la zanahoria y la cebolla. Porque también vamos a necesitar un administrador, creo, del almacén de alimentos. Porque no sé si pueden venir y recoger directamente la comida. Quizás no. Quizás necesita un regente aquí para que funcione eso. Quizás, no tengo idea. Pero qué guapo, ya vieron que había 3 de carne al principio. Y digo, bueno, quizás son, mirá, 2 más. Quizás es mío. No, era de mi amor Chigmunta. Cazando y trayendo carne al pueblo. Qué bueno, qué guapo. Bueno, chicos, ahora la pregunta es cómo voy a seguir subiendo los puntos de dinastía, porque no veo que me estén dando misiones en ningún lado. Así que nada, voy a dejar esto acá. Voy a guardar las plumas aquí en la estación esta de coser. De coser y tejer y todo. Que tenemos unas poquitas, unas 9. 67. Podríamos hacer otro stack de 50, Lo que estoy pensando... A ver. Tiene un arco. Le puse un arco y flechas, pero no sé si los usa. Mira, otro de carne. No sé si los usa. Yo lo voy a dejar igual por si acaso. También la podíamos poner como recolectora. No sé si va a recolectar plantas u hongos. Eso no tengo idea. Así que nada, chicos. Ya vamos más que suficiente. Por fin. No vamos a morir solo. Tenemos que esperar 3 temporadas para tener un heredero. Y tenemos mujer, lo principal. Tenemos arco, tenemos flecha. Tenemos una nueva casa, que es bastante acogedora. Esa habría... Ah, y esa ya tenemos una casa para un trabajador. Ahora que lo estoy pensando. Esa la podría... Creo que la podría, no. La tendría que reparar porque estoy viendo que tenía 72% de condición. Y de alimentos y recursos también ha bajado. Curioso. Curioso que vaya bajando. Pero bueno, está bien la inclemencia del tiempo y demás. Además, recuerden que esto es paja y palo. Chicos, con esta vista preciosa desde la ventana de mi casa. Tengo lago, papu. Tengo lago en la puerta de mi casa. Vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.